Hallo zusammen. Vamos a tratar el tema hoy de las Wechselprepositionen o preposiciones de cambio, cambiantes. Vamos a ver por qué se llaman así, pero antes de ver todas estas preposiciones vamos a repasar las preposiciones que conocemos y que existen en alemán. Conocemos algunas preposiciones que van siempre seguidas de dativo, conocemos algunas preposiciones que van siempre seguidas de acusativo y por último conocemos o intuimos que existen unas preposiciones que pueden ir con uno u otro caso, que son las Wechsel y que son las que vamos a tratar. Vamos a recordar en primer lugar las preposiciones que van seguidas siempre de dativo y que ya conocéis. Aquí os he puesto las que más utilizamos, algunas las utilizamos más que otras, pero ya todas os suenan bastante. Tenemos nach en el sentido temporal, por ejemplo, nach dem Frühstück gehe ich zur Schule, después de desayunar, o nach dem Essen, nach der Schule, y también con un sentido local, ich fahre nach Deutschland, ¿vale? Solo que ahí no vemos que hay un dativo porque hay un nombre propio. Von. También conocemos esta preposición en sentido local y en sentido temporal. El sentido local es el segundo ejemplo que tenéis en esta diapositiva. Ich komme gerade von der Schule. Es el sentido local de que vengo ahora mismo de la escuela. Por favor, no confundáis esta frase con la siguiente de la preposición aus. Sie kommt aus der Türkei. Ese aus es origen original, por así decirlo, mientras que ese von es más inmediato. En cualquier caso, ambas son preposiciones locales. Von también la podemos utilizar con un sentido temporal y ya sabéis que siempre seguida de la otra preposición que conocéis, bis. Por ejemplo, ich habe von Montag bis Freitag Deutschkurs oder ich habe von 6 bis 8 Uhr Deutschkurs. Saltamos a la preposición mit, que sabéis que utilizamos por ahora sobre todo para hablar de los medios de transporte que utilizamos. Wir fahren immer mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit der U-Bahn. Zu la seguimos siempre también de dativo y acordaos de que zu es una preposición que unida a los artículos dem y der de dativo se contrae, de manera que zu más dem se convierte en zum y zu más der se convierte en zur. Como en este ejemplo, kommt ihr 22 Uhr zur Party? Este zu, fijaos que siempre nos sirve para implicar dirección, ir a algún sitio. Siempre lo podremos utilizar porque va a ser siempre correcto decir ich gehe zum Kino, aunque os suene que existe la opción de decir ins Kino. Ambas opciones son correctas. Y en último lugar aquí tenemos bei, que sabéis que utilizamos para decir en casa de, o ahí en el lugar donde vive alguien. Wohnt bei seinen Eltern, o por ejemplo, die Party ist bei mir. La fiesta es en mi casa, bei mir. Bueno, estas son las preposiciones de dativo que recordáis. Repasamos ahora brevemente las de acusativo. Por ahora conocemos estas tres, quizá la que más hemos empleado es für. Ich habe ein Geschenk für dich, para ti. Sie braucht ein Buch für den Deutschkurs. Estas tres preposiciones de acusativo las hemos visto menos, pero sabemos que existen y que siempre han de ir seguidas de acusativo. Muy bien, antes de continuar vamos a recordar otras preposiciones que ya conocemos y que sabemos que van unidas siempre a ciertas palabras concretas. Por ejemplo, para los sentidos temporales conocemos las preposiciones im, am y Im, recordad que las seguíamos siempre de o bien los meses o las partes del año. Im Juni, im September, im Sommer, im Herbst. Am lo utilizamos para días, am Tag, o partes del día, am Vormittag, am Abend. Y en último lugar, Uhr. Lo utilizamos para decir las horas, 3 Uhr, 6:30, etc. Y con un sentido local, conocemos la preposición in, terminada en n, seguida siempre de un nombre propio. ¿Dónde vives? Ich wohne in Oviedo. Bueno, las Wechselpreposiciones son estas que veis aquí. Os he puesto esta imagen porque creo que podéis ver claramente el significado. En total, como veis, son 9 y vamos a ver brevemente lo que significan. Auf significa sobre, pero siempre con contacto. Algo que está sobre la mesa, está posado encima de la mesa, por tanto hay contacto. Justo inmediatamente debajo de auf tenemos über. También eso diríamos en español sobre, pero con über fijaos que no hay contacto. Über es, por ejemplo, die Lampe ist über dem Tisch. La lámpara está sobre la mesa en el sentido de que está suspendida en el techo, no hay contacto entre la lámpara y la mesa. Las dos se traducen en español por sobre, pero una es con contacto y otra es sin contacto. La siguiente que tenemos a la derecha de auf es hinter, detrás de, esa no tiene dificultad ninguna. Y a continuación tenemos in.
In ya la conocéis, la hemos visto antes para decir ich wohne in Deutschland, ich wohne in Oviedo, y veis que está incluido el circulito en un rectángulo negro. Eso quiere decir que el in es siempre contenido. Siempre que utilicemos esta preposición estaremos hablando de algo que está dentro de otra cosa, no cerca o pegado, sino dentro. Siempre tiene un sentido de contención. Neben significa al lado, pero fijaos que dos recuadros más abajo tenemos an, que también significa al lado, pero al igual que con auf y con über, la diferencia entre estas dos preposiciones tiene que ver con si hay contacto o no entre el objeto y el otro objeto al que se hace referencia. Neben es al lado de algo, pero sin que haya contacto, y an es al lado de algo, pero habiendo contacto. Un ejemplo clásico es los cuadros que están colgados de la pared. Die Bilder hängen an der Wand. Los cuadros que están colgados de la pared están an der Wand. Obviamente tiene que haber contacto entre el cuadro y la pared. Mientras que neben puedo decir que la impresora está al lado del ordenador, pero no se están tocando. Der Drucker ist neben dem Computer, pero no hay contacto entre ellos. También tenemos la preposición unter, que es debajo de, vor, delante de, y zwischen, entre dos cosas. Zwischen irá seguido normalmente de dos artículos y dos sustantivos. Zwischen dem Computer und dem Drucker. Aquí he dejado otra diapositiva con una imagen. No sé si para algunos resultará más confusa o más clara, pero a mí me parece que es bastante gráfica para saber a qué lugar pertenece cada preposición. Esta presentación la tenéis a vuestra disposición para revisarla cuantas veces queráis. Bien, ¿por qué se llaman las Wechselprepositionen Wechselprepositionen? ¿Y por qué nos digo si son de dativo o de acusativo? Bien, se llaman así porque pueden cambiar el caso del que van seguidas. Todas ellas pueden ir seguidas de dativo o de acusativo, en función de lo siguiente. Irán seguidas de dativo cuando expresemos algo estático, cuando estemos describiendo, por ejemplo, una habitación, describimos cómo están las cosas desplegadas, situadas en esa habitación. Si nos tuviéramos que hacer una pregunta, serían frases que responden a la pregunta wo, ¿dónde están las cosas? Por ejemplo, das Buch liegt auf dem Tisch. ¿Ves que este auf es una Wechselpreposición? Dem está en dativo. Neben dem Computer ist eine Vase. Al lado del ordenador hay un jarrón. Neben dem Computer. ¿Ves que ahí también hay un dativo? Sin embargo, estas mismas preposiciones las podemos utilizar seguidas de acusativo si lo que estamos expresando es un movimiento, un cambio de ubicación. Es decir, ya no describo las cosas como están, sino cómo las coloco, qué hago con ellas. Por ejemplo, coloco el libro sobre la mesa. Ich lege das Buch auf den Tisch. Veis que ahí tenemos de nuevo la preposición auf, pero va seguido de un artículo en acusativo, den Tisch. O ich stelle eine Vase neben den Computer. Pongo el jarrón al lado del ordenador. Una vez que ya las he colocado en su sitio estas cosas, puedo pasar a describirlas y utilizar de nuevo el dativo, pero cuando utilizo estos verbos de movimiento en que estoy cambiando las cosas de lugar, tendremos que utilizar el acusativo. Si nos tuviéramos que hacer una pregunta para utilizar estas frases como respuesta, la pregunta sería con wohin, es decir, ¿dónde lo pongo? ¿A dónde van estas cosas? ¿No? ¿En qué lugar se encuentran? Para evitar confusiones y saber exactamente si queremos utilizar dativo o acusativo, la solución más fácil que tenemos para usar es identificar el verbo que empleemos en cada oración y saber si ese verbo es estático o es un verbo que implica movimiento. Los verbos que tradicionalmente van a ir con dativo en caso de utilizar estas Wechselprepositionen son los que tenéis en esta diapositiva. Obviamente sein, absolutamente estático, liegen, estar tumbado, estar tirado por ahí encima de la mesa, sitzen, algo que está sentado o alguien que está sentado, stehen, algo que está colocado, y bleiben, que sabes que es quedarse, permanecer quieto. Obviamente estos verbos no tienen ningún tipo de movimiento, son absolutamente estáticos. Verbos que van seguidos de acusativo en caso de emplear estas preposiciones: sich legen, tumbarse, sich setzen, sentarse, sich stellen, colocar o colocarse. Además de estos verbos que os acabo de decir, hay otros dos, hängen y stecken, que pueden servir para los dos casos según cómo los utilicemos. Hängen es colgar o estar colgado, y stecken es meter o estar metido. Un ejemplo, con la pregunta wo, es decir, una pregunta estática con dativo, pregunto, wo hängt der Schlüssel? Es decir,
¿De dónde está colgando la llave de manera estática? Respondo utilizando una preposición Wechsel seguida de dativo. Der Schlüssel hängt an der Wand. La llave está colgada en la pared. Sin embargo, puedo decir, ¿dónde vas a colgar tú la llave? Wohin hängst du den Schlüssel? Aquí además el sujeto de esta pregunta es una persona. Du, hay un movimiento. La persona va a colocar la llave en la pared. Ich hänge den Schlüssel an die Wand. Ese die, veis que es un acusativo en este caso. Bueno, como resumen a esto que os acabo de explicar, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Utilizaremos wo, wohin en las preguntas para responder con dativo o con acusativo y estas preposiciones. A la pregunta wo ist das Buch respondo con auf dem Tisch, auf der Kommode, über dem Regal oder unter dem Regal, neben den Stühlen, zwischen dem Tisch und dem Regal. Y a la pregunta wohin stelle ich das Buch, ¿a dónde lo voy a colocar? Respondo ich stelle das Buch auf den Tisch, ich stelle das Buch unter die Kommode, unter das Regal, neben die Stühle oder zwischen den Tisch und das Regal. Muy bien, y para concluir os dejo aquí esta habitación tan bonita y tan conocida porque me gustaría que como tarea, una vez que hayáis finalizado de ver este vídeo, escribáis o digáis en voz alta unas cuantas frases, primero en dativo para describir esta habitación y a continuación, una vez que las hayáis escrito, me gustaría que las traspasarais a acusativo. Estas actividades las corregiremos en clase y resolveremos todas las dudas que os surjan. Muchas gracias. Tschüss.